¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día mis queridos amigos. Un gusto acompañarles a ustedes a través de la señal de Atalaya 680 AM. Como siempre les acompaña Dani Wilka en la conducción de su programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre a través de la señal de Atalaya 680 AM. Estamos ya en la emisión correspondiente a este octavo mes del año. Estamos en el cuarto día. Mire usted qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos fin de semana y prestos para otro feriado, la semana entrante. Vea, el tiempo sigue inexorablemente rápido. 6 de la mañana con 31 minutos en todo el territorio ecuatoriano, menos una hora en la región insular. Como siempre, les invito a participar ustedes a través de las diversas redes sociales que están habilitadas. Usted puede contactarse con nosotros a través de Facebook, en nuestra cuenta personal como @DaniWilka o también Willa Radio, para quienes están siguiéndonos a través de la señal de Tuning, y también, aparte de eso, en las redes sociales de Twitter e Instagram. Luego, también podrán seguirnos en nuestra página web www.willar.net, que es nuestro medio oficial, y en Google nos puede buscar como Willa Radio. Ahí estamos en nuestras cuentas oficiales para que usted siga toda la programación, y como no es de otra forma, a través de la señal de Atalaya a nivel nacional. Como siempre me acompaña Javier Guerrero en la co-conducción de este espacio. La participación ciudadana es importante. Hoy vamos a hablar de diversos temas puntuales, uno de ellos que tiene que ver con el tema de trabajo, acá que tanta falta hace en nuestro país. ¿Qué medidas vamos a tomar al respecto y cómo lo vamos a solucionar? Esa es la pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Luego de esto estaremos abordando también lo referente al tema del Consejo Nacional Electoral. Tenemos en breve también vía telefónica con su vicepresidenta encargada, ¿verdad? Al final estaremos haciendo algunas reflexiones, como siempre acostumbramos en nuestro espacio, y como siempre la participación de ustedes no puede ser de otra forma. Ustedes pueden seguirnos y participar vía WhatsApp al 099-851-3284, 099-851-3284 vía WhatsApp, y a través de Facebook Live directamente en nuestras cuentas personales y también de Willa Radio, que por cierto les invito a participar ustedes. Ahí está la página web ya actualizada, como a ustedes les gustan, con una nueva interfaz muy interesante. Ahí pueden ver nuestros servicios, producción de programas, branding, relaciones públicas, servicios comunicacionales. También puede conocer más de la radio, la cobertura que tenemos, los programas, y aparte de eso, quiénes son nuestros sponsors o auspiciantes en español. También está el equipo de Willar RTV y puede contactarse directamente con nosotros con todos los pormenores, todo con total seguridad. Estamos actualizando también nuestro nuevo reCAPTCHA para que ustedes puedan tener el acceso directo y puedan interactuar con nosotros con toda la tranquilidad del caso. Y no puede ser otra forma, siempre la interacción de ustedes a través de Facebook Live. Ya voy a habilitar la aplicación para que podernos contactar mediante esta vía y ustedes puedan interactuar, hacer preguntas, participar con cada uno de nuestros invitados que siempre nos acompañan acá en la mesa de trabajo. Ahora estamos acá en el máster de Atalaya y vamos a conversar con una invitada, pero qué mejor oportunidad que la presente don Javier Guerrero, que nos acompaña cada sábado, hoy más temprano. Cierto, hemos madrugado. 6 de la mañana con 35 minutos, 5 de la mañana con 35 minutos en las Islas Galápagos. Director Dani Wilka del programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre. Buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos, buenos días. A lo largo y ancho de la patria, en el mundo entero, por Facebook Live. Este programa en lo posterior va a ser retransmitido por Willa Radio y por la clínica periodística Bajo la Lupa, @Bajo la Lupa S y @Willa Radio. Hoy, director, conforme todos los pronósticos, que ya no iba a ser frío, parece que no. Según la página web de AccuWeather, 28 grados centígrados, vea usted. La mañana un poco fría, a pesar de que no como antes.
No obstante, ayer y antes de ayer y toda esta semana hemos visto el calor sofocante de Guayaquil, director. No sé cómo lo sintió usted, pero en la 9 de octubre era intenso. Le tomó el pulso usted al centro de la urbe porteña. Por supuesto, pues, ahí me toca estar con los ciudadanos conversando, pero a veces con una botellita de agua, tranquilito nomás. No, claro, eso sí. Lo importante es que en esta temporada el clima es variable, pero por lo general es fresco. En horas de la noche es fresco. Le cuento que anteayer estaba por utilizar el aire. ¿Cierto? ¿Ya? Porque llegó como una brisa, ¿no? Y llega como un calorcito que se siente. Simpático. Exactamente. Pero lo que sí le puedo acotar a usted es que en las mañanas usted ve que amanece nublado. Llega media mañana, el astro rey se aparece, como siempre para todos, y luego de eso vea usted qué calor que hace hasta al caer la tarde. En fin, estamos en época de verano. Para quienes nos visitan de la sierra, se sienten, dice, está fresco el clima. Claro. Y para nosotros que estamos por acá, bueno, encima está un poquito frío en la madrugada. Pero aquí estamos ya predispuestos, como siempre, a participar con ustedes. Y gracias a quienes nos están visualizando en estos momentos a través de Facebook Live. Tenemos la simpatía también de nuestra entrevistada la mañana de hoy, claro, que por cierto ha madrugado, pero sabemos que parte de su actividad es toda la actividad que realiza, porque su trabajo como catedrática a tiempo completo en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. María Victoria Cabrera Ormaza, abogada de la Universidad de Espíritu Santo, magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Chile y un doctorado PhD en Leyes en la Universidad George August de Göttingen. ¿Pronuncié bien? Sí, claro, correcto, está bien. Su tesis doctoral fue adaptada a un texto, lo cual presentó recientemente, sobre los derechos de los pueblos indígenas y el derecho internacional, la consulta previa en el contexto de Ecuador y la Organización Internacional de Trabajo, director. Mire usted qué perfil que tenemos la mañana de hoy, acompañándonos acá a través de la programación de Enfoque Nacional. Pero destaco algo, viéndola, joven todavía, y llegando a esa actividad, me da a entender que toda su vida, de lo que transcurre, ha pasado dedicada al estudio, ¿verdad? Sí, bueno, ante todo, buenos días y gracias por la oportunidad de recibirme. Bueno, yo diría que casi que sí. Desde que entré a la universidad a los 17 años, casi que no he parado de estudiar. Me gradué con 23 años y inmediatamente fui a hacer mi masterado. Regresé de Alemania, donde hice también mi masterado. Esperé un lapso de tiempo de un año para aplicar a la beca de doctorado con la cual financié mis estudios de doctorado, y luego inmediatamente me fui a Alemania a concluirlo. Es decir, que usted aconseja a los jóvenes que nunca declinen en sus sueños, que sigan estudiando, que se sigan preparando, porque vemos el reflejo en usted en este caso. Claro, no creo que toda persona, todo joven está hecho para llevar una vida académica, y no es algo malo. Creo que depende de qué es lo que quiere hacer cada persona. En este caso. Exactamente. Creo que lo importante es descubrir la vocación y valorar esa vocación. O sea, creo que muchas personas, especialmente desde los últimos años, en donde se ha enfatizado en la necesidad de tener un PhD, mucha gente lo hace pensando que solamente con eso va a tener el mismo valor que las personas que lo tienen. Como un requisito formal. Exactamente, okay. Y no creo que es el caso. Creo que el PhD es una decisión fuerte de vida. No es lo mismo que un máster. Un máster es más orientado a profundizar lo que uno ya sabe. En cambio, el PhD está dedicado a crear algo nuevo. Y ese proceso de creación cuesta mucho. Muchas horas de estudio, muchos fracasos. Y creo que no es solamente una cuestión de conocimiento, sino también de fortaleza. Resistencia. Es muy importante. Y la tenacidad, más que nada, para poder alcanzar la meta que usted en este caso ha llegado, y que por ende pues le va a tocar igual con el tiempo seguir actualizándose, porque uno nunca deja de aprender. Exactamente. Siempre, cada día se aprende algo nuevo, y uno dice, bueno, tengo el conocimiento, tengo la actitud, tengo la creatividad, pero... De hecho, ahora lo que estoy aprendiendo es, creo que, docencia universitaria. Yeah. Bueno, apenas regresé de Alemania y me incorporé casi que inmediatamente a la docencia. Sí fue duro pensar que casi 7 años de vida en Alemania no me habían brindado lo que necesito, que son las herramientas y el conocimiento de cómo transmitir lo que había adquirido en Alemania.
fue difícil, pero creo que cada día aprendo de mis alumnos y uno debe estar abierto, uno debe saber que un doctorado no lo hace el sabio más grande, exactamente. Más que nada lo hace más conocedor de las cosas, ¿no? Y sobre todo aplicarlo en el día a día, en el caso suyo en su área que es la abogacía y de las nuevas tendencias que se aprende. Esto le indicaba a usted porque irse a Alemania es otra cultura, es otra forma de vida. En Alemania es la puntualidad. Destaco de esto por parte de mis ancestros, por parte de mi papá, el apellido. Y cuando veo Alemania, veo una nación que, a pesar de haber tenido un sinfín de cosas, luego del tema que todos conocemos desde el Tercer Reich, con Adolf Hitler y todo el proceso que se dio, pues ahora es una de las potencias que se mantiene y se destaca también, ¿no? La capacidad de inventiva y aparte de eso la gente que expande su cultura. De ello destaco bastante y que bueno, la felicito por esa actividad y a la edad que usted tiene, pues no solamente hablar un solo idioma, sino hablar varios en este caso, porque es importante hablar el idioma donde se está y el universal en este caso, que sería el inglés. Exactamente. Respecto a Alemania, yo quisiera decirles lo que yo más admiro de Alemania y la razón por la que escogí Alemania y recomiendo mucho Alemania a mis estudiantes y a las personas que quieren hacer un doctorado. Yo creo que el ejemplo que nos da Alemania es una sociedad que salió adelante después de la guerra a través del desarrollo del conocimiento. O sea, creo que ellos, lo que los hace potentes a ellos es lo que producen intelectualmente hablando y sobre todo la reputación que ellos tienen de parte de afuera. Por ejemplo, hablemos del caso de los carros. Hay personas que a la hora de comprar un carro piensan enseguida en BMW, en Mercedes. Aún habiendo otros carros quizá más caros, otros más baratos, ellos identifican a Alemania con la calidad en lo que producen y la seriedad con lo que lo producen. Entonces yo creo que el valor agregado que le da. Exactamente, en la confianza en que lo que tú recibes es lo que se dice que vas a recibir, es lo que creo que le ha creado esa reputación de Alemania, el producir algo con valor agregado y venderlo con las características con las que realmente tiene el producto. Y hablando de esto de los carros, ¿no? Usted recordará que uno de las insignias, ¿no? El tradicional escarabajo. Volkswagen. Exacto, el Volkswagen, que es la marca trascendental. Pero ese carro fue creado específicamente para el tipo de funciones que realizaban en esta época, pues quienes estaban en los altos mandos militares. Claro. ¿Ya? Y la fuerza y la fortaleza que tenía este tipo. Un carro de combate. Exactamente, que usted los ve por ahí todavía los circulantes, los que muchos le dicen. Y se mantienen. Inclusive hubo una nueva actualización hace algunos años. Sí, claro, el Herbie. Exactamente, que mantiene el estilo original. O sea, eso hay que destacar. Aparte de eso, pues la puntualidad. Qué bueno que usted se haya empoderado más de este tema. Y con esta introducción, solo quiero hacer una pregunta antes de entrar ya con el tema que nos atañe en esta mañana. En lo referente a un costo de un doctorado, PhD, en Alemania, ¿cuánto está costando aproximadamente en el caso particular en lo suyo? Bueno, en el caso de Alemania, las universidades públicas son las que dominan el mercado universitario. Más que la privada. Exactamente. En Alemania el gobierno invierte una gran cantidad de dinero en educación superior e investigación. De hecho, las universidades públicas en Alemania tienen una buena fama a nivel internacional y eso hace también que el costo para el estudiante sea mucho menor. Hace poco se adoptó la política de establecer un fee universitario, pero realmente es mínimo, es quizá de máximo 700 euros al semestre, que es casi nada comparable con lo que uno paga en otras universidades. Lo que en Alemania genera quizá costos para los jóvenes son los gastos de estadía, de alojamiento. Exactamente. Es obligación para el que viene tener un seguro, y el seguro de salud contra daños a terceros quizás no es lo más barato, oscila entre los 50 hasta los 200 euros mensuales. La alimentación yo creo que es relativamente comparable con el Ecuador. De hecho, pienso que en Europa es uno de los lugares más baratos donde estudiar, sino que
mi impresión es que la gente cuando escucha la opción de ir a Alemania se pone la barrera del idioma. Entonces, una piensa que solamente es posible estudiar un doctorado o una maestría en alemán, cosa que no es cierto. Cada vez hay más programas en inglés. Y lo segundo, que aprender alemán no es tan complejo como uno lo piensa. O sea, por supuesto, cada vez que uno aprende una lengua empieza casi de cero, es un desafío, pero es cuestión de querer la lengua, de hablarla y de también un poco entenderla, ¿no? Tratar de meterse ya en la sociedad y simplemente lanzarse a hablar. Si se cometen errores, pues no importa, se van aprendiendo de los errores. O sea, yo siempre voy a recomendar Alemania como una opción. Mire usted, muchas gracias por ese detalle, qué interesante. 6 de la mañana con 46 minutos, compartiendo la mañana de hoy con la doctora María Victoria Cabrera, docente a tiempo completo en la UES. Hablamos de un tema interesante, Javier, que es el tema del trabajo. Usted recordará que hay algunas cifras que no cuadran. Por una parte, lo que indica el gobierno nacional, por otra parte, lo que pasó al momento de dar a conocer las cifras por parte del INEC, y hay una diferencia, ¿no? Y prueba de ello, pues hubo también un corte de cabezas por ahí, por las cifras que no cuadraban en este sentido. Lo que ha manifestado ahí, director, el propio ministro de Trabajo, ya estamos haciendo la gestión por parte del equipo de producción para tenerlo acá en Radio Atalaya, y el propio ministro de Economía, Richard Martínez, es que han solicitado un acercamiento a esas cifras con el fin de tener una evaluación mucho más cercana de lo que en su momento se dijo sobre empleo pleno, sobre subempleo, sobre el propio desempleo. Es que en este tema, ¿no?, cuando hablamos de estos términos, empleo pleno, empleo adecuado, inadecuado, sabemos una realidad, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Por ejemplo, dése cuenta usted que una de las promesas de campaña del actual presidente eran de crear 250,000 nuevas fuentes de empleo al año. Por 4 años estamos hablando de 1 millón de empleos, pero la realidad dista mucho de ello. Ahora, y ahí, director, yo le quiero tomar la palabra, y antes de ir con María Victoria. A ver, estamos haciendo un sacrificio fiscal enorme. La factura la tenemos que pagar. Eso es cierto. Usted, quien le habla, nadie se escapa. El obrero, la ama de casa, el empresario, el jubilado, el estudiante, todo el mundo tiene que arrimar el hombro, lamentablemente, para pagar la factura de lo que hicieron. El sacrificio fiscal está, lo que no vamos a recibir por tributos a la luz de los beneficios tributarios. Perfecto. El Estado, yo pienso que está poniendo el hombro y que está tendiendo la mano. Y el empresario privado, ¿cuándo estrecha esa mano? El generador de empleo por excelencia es el privado, no es el público. El Estado no es empresario, director. Y creo que eso se ha tenido anteriormente como un paradigma, que el Estado es empresario, que el Estado como empresario debe de financiar toda obra, que el Estado como empresario debe de dar empleo. No, quien debe dar empleo es el privado. El sacrificio fiscal está ahí. Para poder establecer el empleo por el sector privado, deben haber las oportunidades que den en materia de tributos, en materia de impuestos. La ley de fomento productivo. Exactamente. Establece aquello. Correcto. Ya mandaron un segundo veto. El ambiente necesario. Bueno, no alcanza el veto. Exacto. Pero es que mejor que contar con la opinión de nuestra invitada de la mañana de hoy sobre estos temas. ¿Cómo estamos y antes de la respuesta, ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo convenios OIT? Sí, justamente cuando te escuchaba, Javier, se me venía a la mente un convenio de la OIT específico, el 122, que obliga a los estados a establecer una política activa de empleo. Ecuador es suscriptor. Exactamente, Ecuador ha ratificado el convenio 122, pero ante todo déjenme explicarles a qué me refiero con convenios de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada a temas de trabajo. Y tiene la particularidad, que no la tienen otras organizaciones, de estar constituida y manejada por 3 entes, que son el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Es decir, que los 3 entes tienen derechos en materia laboral, así como obligaciones en materia laboral. Desde 1919, cuando se creó la organización, la OIT ha venido adoptando convenios o tratados internacionales en materia laboral en distintos ámbitos. 189. 189, exactamente, que van desde la regulación del trabajo nocturno hasta
el trabajo, ahora último, el trabajo del servicio doméstico. Los derechos de los indígenas. De los derechos de los indígenas, por supuesto, que se adoptó básicamente en función del trabajo indígena. 169. Y que luego, exactamente, comenzó con el 107, pero luego ya se le dio un enfoque más amplio, no solamente abordando cuestiones laborales, sino otro tipo de cuestiones culturales, territoriales, etcétera. Entonces, en el marco, uno de estos 189 convenios que ha adoptado la Organización Internacional del Trabajo es el convenio 122, que dice específicamente ese 122. Los gobiernos, teniendo en cuenta su contexto político, pero sobre todo el contexto económico, se obligan a tener una política activa de empleo. Una política que no la define el Estado solamente, la define en conjunto con los empleadores y los trabajadores. Es el resultado de un diálogo. Entonces aquí viene el punto clave, que es la corresponsabilidad que existe entre estos tres actores. Empleador, por supuesto, como dice Javier, es quien da el empleo. El trabajador también, quien es que lo busca y quien es que también busca prepararse y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. Y el gobierno, por supuesto, que más que ser generador de empleo, regulador, es el que regula y trata de crear programas específicamente dirigidos a el sector que es difícil de emplear. Y en ese caso, supletoriamente puede hacer las veces de generador de empleo, pero solamente de manera temporal. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, las personas que han estado largo tiempo desempleadas son difíciles de integrar en el mercado de trabajo. Hoy en día también los adultos mayores son difíciles de integrar en el mercado de trabajo. Es un contexto internacional. Claro, o sea, no solamente aquí, a nivel mundial. O sea, ya los jóvenes incluso que antes eran difíciles de integrar en el trabajo, ya no están así, porque la propia OIT ha adoptado normas especiales que obligan a crear políticas de empleo específicamente diseñadas a los jóvenes. Entonces ya los jóvenes no están tan afectados como si lo están, por ejemplo, los adultos mayores, o adultos mayores que todavía están en capacidad de trabajar, me refiero. Entonces, ¿qué hace el Estado ahí? Las personas con discapacidad también. El Estado crea, por ejemplo, los emplea en proyectos que el Estado administra, pero la idea no es que se mantengan ahí. La idea es que de alguna manera transiten hacia el sector privado, exactamente. Director. Es un proceso de transición, en este caso, podríamos decirlo así, para un poco que se pueda entender. 6 de la mañana con 53 minutos. En este sentido, ¿qué panorama usted ve en nuestro país en el ámbito laboral? Tomando en cuenta lo que usted señalaba, el empleo de las personas adultas mayores, también quienes ya pasamos ya la barrera de los 30 años, estamos ya en la mitad de esta década, ya es más difícil. De hecho, yo recuerdo haber estado hace poco en siendo preparados, o sea, una buena preparación. No, respecto de lo que se considera adulto mayor, laboralmente hablando, me llamó la atención una ponencia que escuché en un congreso organizado por la UE, sobre todo de seguridad y salud ocupacional, donde un ponente español nos decía, bueno, ya en el mercado laboral, cuando uno ya pasa los 40, ya es visto como, ya se empieza a amortizar. O sea, ya lo empieza a ver la empresa como alguien que ya no tiene el mismo valor que una persona de 25 o 30 años. Es decir, que estamos hablando como los jugadores, o sea, si tiene un poco tiempo de su actividad, ya pasó y ya quedó ahí. Porque tienen que ir los nuevos relevos para hacer. Entonces ahora tiene que prepararse mejor para ser un emprendedor. Exactamente, o para ser lo suficientemente bueno y adaptarse a las tecnologías para seguir siendo necesario para la empresa. O sea, y la empresa, por supuesto, tiene que invertir en capacitar no solamente a los que recluta, a los nuevos trabajadores, sino al personal que ya lleva tiempo trabajando en la empresa. Entonces, con esta experiencia, ¿qué observaciones podríamos hacer en política laboral acá en el país? Bueno, primero que nada, se ha venido una ola de despidos y de reducción del personal del sector público. Es entendible la política que hace el gobierno, pero a mí me preocupa mucho. ¿No es equivocada la política estatal en ese sentido, entonces? No quiero decir que es equivocado o no, yo creo que responde al contexto de cada estado y lo que busca cada estado. O sea, el tener trabajadores acumulados en el sector público no necesariamente reactiva la economía.
Lo que yo no sé hasta qué punto el Estado tiene programado en toda esta generación de la política es un plan de reubicación de todo este personal del sector público que está saliendo. Plan de contingencia. Exactamente, un plan de contingencia. Primero que nada, tener en cuenta la cantidad de dinero. Se han eliminado varios ministerios, varias carteras del Estado, tener el contingente para pagar las indemnizaciones correspondientes, una, y dos, ¿qué va a hacer el Estado para hacer que todo este personal se reincorpore en el mercado laboral privado? De partir de ello de un consenso con el privado. Exactamente. Se tienen que hacer incentivos, creo que es de parte y parte. Hay muchas personas que han perdido sus trabajos, que han trabajado toda su vida en el sector público. No conocen qué significa administrar una empresa, no conocen actividades propias del sector privado, y allí sí se necesita inversión también en capacitación. O sea, no solamente es cuestión de tener incentivos tributarios, sino también de establecer una política de capacitación a todo este personal. Ahora, ¿qué hacemos entonces con este personal que ya pasa de una etapa productiva? Uh-huh. Y pasan de los 40 en adelante? ¿Qué podemos hacer para no crear otro sector uh-huh. donde creamos el subempleo? Bueno, hay las dos opciones que creo que tú también ya las planteas. La primera, el emprendimiento. Uh-huh. Pero cuando hablo de emprendimiento, creo que aquí la gente, muchas personas, emprendimiento lo identifican como, bueno, me abro un negocio de comida, me abro un negocio de venta de ropa. No me la conceptualización. Es una forma muy válida y muy respetuosa del emprendimiento. Pero, de hecho, lo que a mí me preocupa es que no se avanza un poco más allá. Okay. ¿Hacia dónde sería en ese caso? Hacia vender un producto con valor agregado, a vender conocimiento. Eso transita hacia el largo plazo. Porque Ecuador a veces se encasilla en el corto plazo. Claro. Y eso es algo que yo quiero. Vender, por ejemplo, sí. Asesorar a alguien, okay. Crear una empresa de asesoría, ya, desarrollar ya hablemos del personal ya con alta calificación, los médicos, los biólogos, desarrollar un estudio que potencialmente pueda utilizarse para el desarrollo de una medicina. Algo que quizá a corto plazo no te genera ingresos, uh-huh. pero a largo plazo pues te va a generar muchos ingresos, y ya le va dando fama al Ecuador de que no solamente el emprendimiento se entiende como abrir un restaurante, vender ropa, todo válido. No quiero ser peyorativa con nadie, es simplemente que tenemos que también buscar otras alternativas. Salir de la zona de confort en este caso. Exactamente, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estuve hace algunas semanas en Quito, y una amiga mía me decía, ella vive cerca de la Universidad Católica de Quito. La PUCE. Y ella me decía que cada vez hay más locales que se abren en Quito, y cada vez también el mismo número de locales que se abren son el número de locales que se cierran, por la cantidad de competencia en los locales de comida. Porque se satura ya esa. Exactamente. Y hay una sobredemanda. Exactamente. Hay una saturación en ciertos nichos de emprendimiento. Entonces el reto que tiene el Ecuador, el reto que tiene el sector privado principalmente, es buscar nuevos nichos de emprendimiento. Y aparte de eso, que también agregamos quienes están también hermanos de Colombia, de Perú, de Venezuela especialmente, que uh-huh. ocupan plazas laborales. Entonces hay que un poco abrirnos el abanico, dinamizar la oferta laboral en este caso. Ajá, o sea, hay que ver el perfil. Ahora que tenemos personas que vienen de Colombia y de Venezuela, creo que hay que muchas personas piensan que eso sobresatura más el uh-huh. mercado de trabajo. Yo no lo veo así. Yo creo que hay que ver lo positivo del ingreso de estas personas. Creo que muchos de ellos, especialmente las personas que vienen de Venezuela, han adquirido un buen conocimiento de su país. El problema es que hay una controversia con el reconocimiento de títulos, por eso no pueden ser empleados a lo que ellos se prepararon, pero pueden hacer un emprendimiento con el conocimiento que tienen. ¿Cuántos biólogos han venido a Venezuela que están trabajando como asistentes de restaurante, y que a lo mejor pueden utilizar ese conocimiento en conjunto con un ecuatoriano en desarrollar un producto, por ejemplo? Hacer unas alianzas. Exactamente, o sea, es cuestión de aprovechar el conocimiento de estas personas, 1, 2, capacitarlos también, que es lo que está haciendo Alemania, por ejemplo. Hace algunos años, ustedes recordarán, hubo un flujo masivo de migrantes de Siria, del Medio Oriente hacia Alemania.
tan masivo fue que Angela Merkel se vio obligada a abrir las fronteras, porque era una cuestión humanitaria, ¿verdad? Que o les abrían las fronteras o estas personas terminaban muertas en pleno mes de septiembre, ya entrando al otoño, mucho frío, congelados quizás, pero esa fue la opción. Pero si bien esto empezó como una ayuda humanitaria hacia estos migrantes, creo que el sector privado lo ha aprovechado muy bien. Por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo las empresas de carros? Les están primero dando la lengua, les están enseñando alemán, les están dando conocimiento técnico y el know-how. Exactamente, y todo este personal, que es en la mayoría joven, varón, está entrando en la industria. ¿Ya? Hoy en día muchos alemanes se califican tanto que ya no quieren estos tipos de trabajos ya más técnicos, mecánicos. Entonces, ¿qué hace Alemania? Aprovecha esa fuerza de trabajo y con eso potencia la industria. O sea, lo que podríamos tomar los buenos ejemplos que pasan en países, tanto del primer mundo en este caso, y aplicarlos a nuestra realidad en este caso. Podríamos hacerlo. Y parte de la sensibilización del sector privado. Claro, la predisposición. Claro, o sea, yo creo que volvemos al concepto del tripartismo. O sea, el empleo es una responsabilidad basada en ese tripartismo. El gobierno que vela y que hace lo posible para crear políticas y poner en la mesa políticas para la reinserción laboral del personal, de las personas que están desempleadas, el empleado que pone su parte, ¿verdad? Y trata de actualizarse, de ser flexible, ¿verdad? Uno si ya ha perdido su empleo no puede esperar inmediatamente tener un empleo acorde a lo que uno sueña, ¿verdad? Las expectativas. Exactamente. Tener lo ideal en este caso. Eso va a llegar, el objetivo es que llegue, pero uno no puede sentarse y no hacer nada hasta que me den el trabajo que yo quiero, ¿verdad? Entonces es también un poco del trabajador flexibilizarse y ver otras opciones, o sea, no centrarse en un solo tipo o forma de trabajo. Y por supuesto el sector empleador abriendo nuevos nichos de trabajo, capacitando, ¿verdad? Dinamizando sus actividades comerciales para así también poder captar más personas del mercado. 7 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos en las Islas Galápagos. Yo no quiero dejarla ir a María Victoria sin antes preguntarle finalmente, en la Organización Internacional del Trabajo hemos tocado el tema de las consultas tripartitas, la unión entre Estado, empresarios y empleados, y los empleados propiamente, y los potenciales empleados, pero que también dice la OIT respecto a la formación profesional, que también es importante para que el sector privado observe que hay una masa laboral con alta preparación, con alta capacidad, dispuesta a brindar sus conocimientos en frente a una contraprestación económica. Bueno, efectivamente, así como hay un convenio internacional de política de empleo, hay también un convenio internacional de formación vocacional. O sea, es una obligación del Estado garantizar que los trabajadores reciben formación vocacional que los ayuda a mantenerse en sus puestos de trabajo y sobre todo también a contribuir al desarrollo de su empleador. O sea, eso es una obligación. Creo que no hay mucha conciencia de eso. O sea, creo que todavía se piensa que la formación profesional es como un regalo que uno le hace al trabajador, y no es así. Es una obligación hacerlo. El trabajador también a veces piensa que cuando se abre los empresarios o el empleador los convoca a una formación profesional es algo como una opción, algo que les quita tiempo del trabajo y no le dan el valor que es. O sea, realmente el objetivo de la formación profesional es primero mantenerlos en sus puestos de trabajo. Segundo, darles las herramientas para que si pierden ese puesto de trabajo, ya sea por causa de ellos o por causa de que simplemente el negocio no funcionó, tengan otras opciones. Entonces, hay que darle más seriedad a ese tema de formación en trabajo. Director. Muy bien, más bien agradecerle a usted, María Victoria, por acompañarnos acá la mañana de hoy. Sabemos que también es vecina por aquí en el sector y eso pues nos ha permitido a optimizar el tiempo, pero sí quisiera que usted dé unas reflexiones finales para la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando, las autoridades que sabemos que también prestan atención en estos tiempos donde hay, muchas dicen, problemas financieros, el Estado está en austeridad,
pero yo digo que hay también oportunidades de mejorar. En ese caso, ¿cuáles serían esas observaciones finales? A ver, voy a tener dos tipos de observaciones, unas de carácter más temático, abordando el tema laboral, y otras más personales. Del tema laboral, mi observación es que creo que es necesario discutir también estos temas actuales en el Ecuador con base al derecho internacional laboral. O sea, muchas cosas que el gobierno o los estados hacen o dejan de hacer están ya reguladas por el derecho internacional, y recordemos que la Constitución tiene una cláusula abierta a los tratados, es decir, que aunque una determinado derecho o obligación no esté específicamente establecido en una Constitución, esto no significa que el Ecuador no esté obligado a hacerlo. O sea, los tratados en materia laboral de la OIT tienen tanto peso como los derechos que están contenidos en la Carta Fundamental. Perfecto. Y creo que muchos jueces tampoco lo saben. O sea, han habido normas constitucionales que están en total violación a tratados internacionales de trabajo, y a los jueces se les ha pasado por alto. Por eso pues tenemos un poco de acciones de protección. Exactamente, no, e incluso en ya ese nivel hay temas que deben abordarse con miras a los convenios internacionales de trabajo. Yo creo que es falta de conocimiento de lo que hace la OIT. Okay. Parece que cuando hablamos de derechos humanos pensamos que solamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, por ahí los pactos de 1966, y se acabó. Cuando hay muchas cosas por más supuesto, o sea, la OIT 189 convenios, de los cuales más del 50% han sido ratificados por el Ecuador. Entonces estamos por cumplir, o sea, en este caso lo que es simplemente como ver un poco más allá qué es lo que dice la OIT, y son normas que son obligatorias para el Ecuador, y sacar las bases para el desarrollo de nuestra legislación y nuestra política de esa base internacional, que es una base consensuada. O sea, esos documentos son el resultado de largos años de discusión entre países de diversa ideología política, pero que han logrado ponerse de acuerdo en criterios mínimos. Perfecto. Y es lo que están actualmente rigiendo. Exacto, y sobre todo aceptados por el sector empleador y el sector trabajador, que es lo más importante. O sea, no son imposiciones de uno u otro sector, son normas consensuadas. Y a nivel personal, pues, entusiasmar a las personas que tienen una vocación académica a lanzarse a vivir esa vocación, a cumplirla. Creo que es verdad, mucha gente piensa que si se va mucho tiempo del Ecuador no va a tener contactos, va a perder todo lo que se ha construido, y no es así. O sea, yo me fui 7 años del Ecuador después de mi último regreso de Chile, de Alemania, y a las 2 semanas de haber regresado a Alemania empecé a trabajar. O sea, creo que hay que quitarse esa como apego que uno tiene al trabajo que uno tiene actualmente. O sea, es simplemente vivir el sueño de uno, saber que lo que uno estudia afuera va a reforzar las capacidades de la persona. Y más que nada lo que le gusta, en este caso, como en el caso suyo, de la docencia. Exactamente, y repito, el ser docente, el tener un PhD, no hace una persona más que la otra. O sea, eso que quede de entrada claro. O sea, el tener un título de PhD no te hace más inteligente o menos inteligente que alguien. Sí, tampoco que ha llegado a la cima, es el inicio. Exactamente, es el inicio de una carrera académica para los que se quieren dedicar a la docencia, o de una carrera profesional para los que deciden finalmente volver a regresar a la práctica. Pero hay muchos que se les sube el humo. Hay muchos que ya vuelan en este caso cuando la realidad es totalmente diferente. Claro, o sea, sobre todo lo más importante es siempre va a ser la humildad, ¿no? Saber que, a ver, aquí si quizá en el Ecuador somos pocos los que tenemos PhD, pero usted se va a Francia, Alemania, Inglaterra, y tener PhD es la regla general, el no tenerlo es la excepción, y uno ya se da cuenta que no ha alcanzado nada extraordinario que en el mundo no haya sido alcanzado. Para uno es extraordinario, quizá para la familia. Exacto, pero afuera es lo normal. Pero afuera es algo que no te hace sentir como estar en una esfera elevada. Yo creo que esa humildad que uno descubre cuando uno está afuera se tiene que traer a casa. O sea, y eso es lo que se aprende de afuera, cuando muchas veces se va. Claro, o sea, uno afuera aprende a que uno siempre tiene que seguir aprendiendo, que siempre van a haber personas que sepan de una determinada materia más que a uno, y eso no nos hace inferiores. Eso simplemente nos hace darnos cuenta que, bueno, hay que
compartir el conocimiento, aprender de ellos, discutirlo, ser humildes para aprenderlo, ser humildes para reconocer nuestras limitaciones. Perfecto, muy bien, doctora María Victoria Cabrera, qué buena plática la mañana de hoy a través de su programa Enfoque Nacional. Esperemos seguir conversando más adelante. Sabemos que también tiene proyectos ya fuera del país inclusive, así que los parabienes en sus nuevas actividades a realizar. Y a la vuelta de la esquina nos hemos de encontrar. Sí, bueno, muchas gracias y a todos ustedes un buen fin de semana. Muchas gracias por estar acá presente con nosotros en Enfoque Nacional, 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos algo importante. Sí, viene el director en breve, muy en breve, en pocos segundos diría yo, la vicepresidenta encargada del Consejo Nacional Electoral, la ingeniera Diana Atamaín. Perfecto, esta es la programación aquí a través de la señal de Atalaya 680 AM en este programa Enfoque Nacional. No se vayan de la sintonía vía Facebook Live. Retornamos en breve en esta su programación. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, estamos de vuelta por acá, 7 de la mañana con 12 minutos, gracias a quienes están también a través de Facebook Live siguiéndonos, a Walteriño Comunicaciones por estar en la sintonía, lo mismo Mercedes Rubio, Pérez Melisa y quienes están compartiendo este Facebook Live y quienes nos están escuchando, gracias. Estamos ya en la segunda parte de esta su programación de Enfoque Nacional a través de la señal de Atalaya 680 AM. Y para quienes nos están escuchando también a través de nuestra cuenta, a través de Dani Wilca en Facebook o también a través de Huilar Radio, que es nuestro portal web, donde estamos con ustedes. Por cierto, les comento, hablando de Huilar Radio, que está actualizada nuestra página web. Contamos con una plantilla muy interesante, un diseño innovador que se ha realizado acá por parte de nuestro webmaster para ofrecerles un producto acorde pues a las nuevas tendencias. Y escuchando a nuestra anterior entrevistada, es verdad, cuando se pasan ya las edades es más duro, ¿no? Conseguir un empleo y más aún en nuestra actividad, en nuestra política que estamos nosotros, y esto nos evoca a buscar nuevas oportunidades y abrirnos en el campo laboral, Javier, en este sentido. 7 de la mañana con 13 minutos. Sí, hay desafíos, director. Hay situaciones que deben seguirse reflexionando, evaluando. Una política integral, sin duda alguna, de todos los sectores, director, empresa, empleados y Estado. Es que eso es lo que debe hacer. O sea, y una de esto hay que destacar son los diálogos, ¿no? Que el Ejecutivo desde el año pasado ha mantenido, ha dado algunos de ellos los resultados, otros en cambio están en análisis y otros se seguirán generando. Pero yo insisto, director, antes de pasar a presentar a nuestra invitada, una lideresa Shuar, una mujer como usted, como quien le habla, como quienes nos están escuchando, como la gente que conversa en la 9 de octubre aquí en Guayaquil, de pueblo, ciudadanos de a pie, comprometidos, honestos. Antes de ir allá, yo me sigo quedando, director, y de pronto, no sé si coincida conmigo, hay un sacrificio fiscal que ya está a las puertas. El Estado no va a recibir ingresos por esos beneficios tributarios. ¿Con qué fin lo hizo? Con el fin de estrechar la mano al privado, para que el privado también se corresponsabilice y abra las puertas. ¿Dónde está el privado? Y ahí volvemos a abrir el tema, ¿no? Lo que indicaba en la entrevistada, que esto es compartido. Y desde luego. Entonces, si el Estado está dando la apertura, pues entonces vamos con los mecanismos. Porque uno lo que busca en la empresa privada, y usted me va a corroborar aquello, es la seguridad jurídica. Sí, exactamente. La ley de fomento productivo lo establece. Exacto, porque si estamos en inestabilidad, hasta yo siendo empresario digo, wow, no voy a invertir donde veo riesgo. O sea, yo invierto donde veo una tranquilidad, y aparte de eso, ver las políticas de ese mercado donde voy a estar direccionando mi negocio, mi emprendimiento, mi empresa para generar
trabajo. Y verá, Ecuador, la situación tanto está cambiando, en todo sentido, no solo en lo laboral, sino también en lo institucional. Muestra de que ello es nuestra siguiente invitada, director. Cuénteme, ¿de quién se trata? Diana Tamaín, ingeniera comercial por la Universidad de Cuenca, una mujer indígena, una lideresa shuar, se pertenece a la organización social La Conalle, docente universitaria y tiene trayectoria en el ámbito público, también fue conferencista de la COPISA, y actualmente se desenvuelve como vocal del Consejo Nacional Electoral en su calidad de vicepresidenta director. Muy bien, qué interesante, ¿no? Y estas responsabilidades en estos tiempos, y más que nada que estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral. 2019, las seccionales. Exacto. Y además la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Que ahí hay muchos cuellos, como el primero que estableció de manera inadecuada y un poco hasta atropellando la participación ciudadana, 2 vocales del Consejo Nacional Electoral cesado, quienes manifestaron y establecieron candados como que quienes vayan a pertenecer y quieran ser parte del Consejo Nacional de Participación Ciudadana necesiten tener trayectoria en voluntariado, en acciones de presupuestos participativos, lo cual yo considero que iba mermando la participación en vez de ampliarla, director. Es que si hablamos de ciudadanas, de ciudadanos. De a pie. De a pie, o sea, quienes conocen la realidad. Está bien, claro, que esto sea abierto a las organizaciones, a agrupaciones, por correcto. Pero hay que poner pues la casa en orden. Y veamos cómo estaba entonces la institucionalidad. Y paso con mi invitada preguntándole, doctora Diana Tamaín, la institucionalidad electoral en terapia intensiva. Buenos días y bienvenido a Enfoque Nacional. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, creo que el país ha pasado 10 años bastante difíciles en la manera que, puesto que las instituciones, o mejor dicho, los poderes del Estado, que deben garantizar la democracia con la fortaleza de ser independientes y actuar de forma autónoma, no lo supieron hacer. Entre ellas, obviamente, el Consejo Nacional Electoral, por lo que el país acudió a las urnas sin consulta popular, pidió precisamente esos cambios profundos. Ahora se están cristalizando esos requerimientos y en esta oportunidad me toca asumir esta responsabilidad de estar al frente del Consejo Nacional Electoral para un periodo transitorio en el que buscamos sentar las bases para que el proceso electoral que se avecina garantice que se va a respetar la voluntad del pueblo, que va a ser transparente y que sí, la institución tome otros aires, otra forma de responder y cumplir con su función para la cual existe. En este caso, doctora Dani Huilca le saluda en esta mañana. Sabemos que hay muchos retos por hacer en lo referente al Consejo Nacional Electoral. En su calidad de vicepresidenta, ¿cuáles son las directrices que usted va a emplear en los próximos días para generar esa confianza, ¿no?, por parte de la ciudadanía? Y sobre todo, pues esto con cara pues a los comicios seccionales y, como le indicaba mi compañero, a la elección de quienes van a integrar ya el Consejo Definitivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Visto que tenemos un periodo de tiempo bastante corto en el que nosotros tendremos que dar respuestas claras y concretas al país, tenemos un encargo sumamente importante de altísima responsabilidad en el que posteriormente los ecuatorianos elegiremos autoridades seccionales, ¿no? Y entre ellos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Nos hemos puesto de acuerdo los 5 consejeros para, como líneas de trabajo urgentes a realizar y que son posibles de que se cumplan, y otras seguramente quedarán en proceso, o sea, quedarán iniciadas. Entre ellas, pedir a Contraloría realice un examen especial del manejo de los recursos de los últimos 7 años o de los que corresponda para transparentar el uso de estos recursos que es de todos los ecuatorianos. Esto lo haremos la próxima semana, resolveremos en sesión del Pleno y procederemos a actuar.
Asimismo, nos hemos planteado como una línea de trabajo revisar los procesos o dar inicio a la revisión de los procesos, dejar encaminado el análisis de mirar los procesos que se dieron en el caso de los partidos y movimientos políticos y colectivos o sociales que de alguna manera fueron afectados sus derechos políticos a tal punto de que, por ejemplo, en el caso de la ruptura de los 25, fueron borrados del mapa electoral, o como el caso de los colectivos de asumidos que han sembrado serias dudas de que supuestamente no cumplieron con las firmas que correspondía para proceder a la consulta popular respecto de las acciones mineras y petroleras en el proyecto de extractivistas en el Ecuador. Entonces, esas son algunas de las actividades que nosotros vamos a realizar, como también ver y buscar los mecanismos de iniciar un proceso de depuración del padrón electoral que dé cuenta que efectivamente son los ciudadanos que tienen el derecho de ejercer el voto, constan en ello y no haya denuncias ni dudas de que en el padrón existe muertos que después resulta que ejercen su derecho al voto. En todo caso, son líneas muy gruesas que para nosotros significa sentar las bases para ir reinstitucionalizando al Consejo Nacional Electoral. Ahora la inquietud, doctora Tamain, ¿alcanzará el tiempo en vista de que ya estamos por el mes de agosto y a la vuelta de la esquina se nos viene este proceso electoral? Algunas de las cosas que nosotros hemos planteado, por ejemplo, el pedido de auditoría del Consejo Nacional de la Contraloría al manejo de los recursos, será un proceso largo que seguramente tomará algún tiempo para nosotros saber los resultados de aquello. Pero lo importante es de que empecemos a tomar acciones que permitan transparentar las actividades y dar otra imagen al Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, una acción inmediata que sí lo vamos a hacer y de ser inmediato es dar de baja, ya lo hemos analizado, dar de baja esa resolución con el que se llama convocatoria y con los requisitos que se llama a participar para las próximas elecciones como candidatos a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Eso sí lo podemos hacer y esperamos revisar eso y de forma legal convocar como corresponde. Entonces, como le decía, es importante ya iniciar con estas acciones para que el siguiente grupo o cuerpo colegiado continúe con este trabajo y así, con el tiempo, ya sea a mediano o largo plazo, podamos dar respuesta al país de que el Consejo Nacional Electoral está tomando realmente esas riendas que les corresponde de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sobre todo en la construcción de la democracia. 7 de la mañana con 23 minutos, 6 de la mañana con 23 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando con la doctora Diana Tamain, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral en esta etapa de transición, director Dani Wilca, y quien le habla Javier Guerrero. Doctora Tamain, en paréntesis, programa en lo posterior va a ser transmitido por la Clínica Periodística Bajo la Lupa y sobre todo por Huila Radio, @Huila Radio. Doctora Tamain, le he escuchado atentamente en lo que va la entrevista y anteriormente desde su designación y posesión, las dos reuniones que ya tuvieron oficiales dentro del cuerpo colegiado llamado CNE. De hecho, yo iba un poco a la crítica, no a usted, sino al contexto de esta nueva institucionalidad, porque parece que no somos tan sensibles a la equidad de género. Yo esperaba que usted ocupe la presidencia, no obstante, no fue así, pero en todo caso, la revisión que usted estima realizar y sensibilizar a todo el cuerpo colegiado parte de un asunto de legitimidad en virtud de lo que expresa el informe técnico del Consejo de Participación Ciudadana transitorio sobre las irregularidades y la falta de legitimidad en los vocales del CNE SAB. En esa línea, y siendo más específico en mi pregunta, doctora, sobre el mandato y el reglamento o el instructivo, más técnicamente llamado, que emitieron los vocales cesados
candidatos para la elección de los vocales definitivos al Consejo de Participación Ciudadana. Yo he manifestado que aquello no está en línea con lo que ha expresado Bobbio hace más de 30 años respecto a que la participación debe ser lo más amplio posible. Usted de la línea de que sea la ciudadanía en las urnas quien ratifique o no la probidad de un candidato, únicamente solicitándole que cumpla con sus derechos, con sus obligaciones para con el Estado y que estén en gozo de los derechos políticos, más y no pedirle ciertos candados que actualmente, y como está la sociedad y como el clamor de todo un país lo pide, no estamos para solicitar que si tengan tanto recorrido en voluntariado, tanto recorrido en acciones de participación ciudadana, doctora. Totalmente de acuerdo. Tanto es así que inclusive en la ley se pone como requisito tener estudios de tercer nivel como mínimo. Esta situación ha generado mucha preocupación en la ciudadanía, en los diferentes sectores de la población, por lo que existe demandas de inconstitucionalidad respecto a aquello, porque como usted muy bien lo dice, para tener el derecho de elegir y ser elegido, como manda la Constitución, son requisitos mínimos y en el momento que uno pone como tener estudios universitarios, todos sabemos que incluso llega a la universidad es para un sector exclusivamente o muy reducido, por lo que en este momento se está restringiendo derechos. Claro, se supone que buscaban de pronto dar esta diferencia de que se busca gente con estudios, pero todos sabemos que los títulos académicos sí contribuyen de forma muy importante en la formación profesional, pero no son en absoluto garantía de lo que las personas podemos demostrar con nuestros principios y valores. Hemos visto casos donde gente científicos con estudios de PhD, con miles de maestrías, pueden realmente actuar de forma que no corresponde a defender los derechos de las grandes mayorías. O como también bachilleres o gente que de pronto no tiene estudios tan avanzados como se pide, como en nuestro caso, nuestros líderes indígenas de las comunidades de base cumplen roles fundamentales sin tener ni siquiera estudios, porque no han tenido la oportunidad, estudios de bachillerato, cumplen roles fundamentales y nos han dado lecciones de lucha, de valores, de principios para defender la vida, para defender el agua, para defender la construcción de un Estado más incluyente, más solidario. Entonces creo que hay mucho que cuestionar a ese sentido y esperemos nosotros en la revisión tratar de, si bien ya que hay algunas cosas que están en la ley y no lo podemos cambiar ya en año electoral, tratar de que estas digamos, estos candados que no son legales, tratar de que se minimicen y dar mayor apertura para que todos los ciudadanos ecuatorianos tengamos la oportunidad, o tengan la oportunidad de participar, si así lo consideren, para poder ser elegidos como miembros del Consejo Nacional. Una consulta ya cerrando la programación. Ya ha quedado clarísimo, directora. Exacto, hay esperanza de que usted, quien le habla, pero sobre todo los ciudadanos de a pie, oiga, puedan participar. O sea, y que si usted cree que esa persona no tiene probidad, castíguelo en las urnas. Es que a eso es la voluntad popular, Javier. ¿Por qué le voy a pedir un candado? ¿Por qué le voy a pedir un candado de que si esa persona de pronto, oiga, a ver, caso concreto, un obrero, y más allá, un maestro de escuela, que se ha dado a sus alumnos, que tiene su título de tercer nivel, pero que no ha hecho participación ciudadana porque ese hombre, y no hablando de términos peyorativos, ha pasado en las aulas, pues enseñando y transmitiendo a los alumnos, formando estudiantes, no violándolos. Y resulta que él dice, mañana, ¿sabe qué? Yo voy a dejar de criticar al Estado, me voy a pasar al otro sendero, para hacer política honesta. ¿Por qué esa persona lo tengo que castigar pidiéndole que tenga recorrido como voluntario o que haya hecho actividades de participación ciudadana? Si ese hombre ha pasado en las aulas ahí haciendo participación ciudadana, entonces, ¿qué dice el electorado, el gran electorado? Si esa persona es proba, yo le favorezco con mi confianza. Si no es proba, lo castigo. Ahí está la decisión y el poder ciudadano que tiene de ver los mejores perfiles, en este caso, de quienes van a candidatizarse y ser pues dados
por el voto en este caso. Ahora bien, yo podría sumar a lo que usted dice y para darle el paso a la doctora Atamay ya en la parte final, 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando entonces que durante este corto tiempo se garantiza la independencia de poderes en el Consejo Nacional Electoral, del cual usted es vicepresidenta actualmente. Con absoluta frontalidad, nosotros los 5 vocales que nos hemos posicionado hace casi pocas horas, estamos comprometidos con el país. Puedo tomar la palabra por ellos y decir que eso es exactamente lo que buscamos. Dar una nueva imagen, y no solo imagen, sino dar cuenta al país de que es una institución que respetará y sobre todo dará cuenta de que el país tiene derecho a tener diferentes posiciones políticas, de ideologías, de pensamiento, de opinión, y que esta diversidad son la base de la democracia y que eso se debe fortalecer. Los partidos políticos tienen que ser fuertes, tienen que ser espacios donde los jóvenes, donde la ciudadanía tengan la posibilidad de involucrarse y así tomar decisiones importantes en el país. Es necesario tener un poder del Estado como es el Consejo Nacional Electoral autónomo, independiente y que sea la garante de que el voto popular, que la voluntad popular va a ser respetada en las próximas elecciones y ojalá siempre tengamos esto. El equilibrio de poderes en el Estado significa construir la democracia. Donde no hay equilibrio de poderes, donde se absorbe en el Ejecutivo todos los poderes del Estado, creo que no se llama un país democrático. Nosotros buscamos recuperar esa independencia y claro, en el periodo en que estamos haremos lo que sea posible y si es lo que nosotros nos hemos planteado, es sentar las bases para que esto se dé inicio a una nueva era. 7 de la mañana con 32 minutos ya para el cierre, director. Yo agradezco la nobleza de la doctora Atamay por atendernos, no solamente como prensa, y lo puedo manifestar abiertamente, que yo no tengo por qué manifestar nada por nadie como una actitud de loas, pero sí creo que es honesto reconocer. Yo a la doctora Atamay la conozco antes de que esté actualmente en el Consejo Nacional Electoral. Hemos tenido una conversación interna, sobre todo en temas de debate sobre lo que está ocurriendo en la sociedad, temas de coyuntura. Siempre el pensamiento de ella muy honesto, muy cercano, muy aterrizado, muy sensato, y cuando tocamos la puerta de ella para hacer la entrevista hoy sábado muy de mañanita, con todo el gusto, sin ningún tipo de protocolo, sin tampoco ningún tipo de obstáculo, nos concedió la entrevista, no como otras personas, como usted lo decía antes de la entrevista a la doctora Atamay, que llega a un puesto, tiene un logro académico y ya lo mira a uno por debajo, ¿no? Y eso hace sentir bastante cierta antipatía. Finalmente, doctora, y para ir con usted, director, ¿cuál sería su mensaje para las audiencias, los que nos están escuchando, los que de pronto tienen cierta, doctora, recelo con lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional Electoral respecto a un organismo que debe garantizar, y como lo decía su lema, que de pronto los consejeros cesados dejaron mucho que desear, construir democracia? Bueno, primero la ciudadanía nunca debe dejar de estar vigilante del cumplimiento de las funciones, sobre todo de los poderes del Estado, en este caso del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero pedir por este internet, y muchas gracias por esas palabras de aliento y de ánimo que hacen que personalmente me comprometa más a siempre seguir defendiendo los intereses de las mayorías de los ciudadanos ecuatorianos. Yo pido abiertamente, y lo he dicho en otros medios de comunicación, que es necesario que, si bien ahora somos 5 vocales que estamos al frente de esta institución y tenemos todo el deber cívico de cambiar la forma de llevar adelante la gestión pública en esta institución, pido que se junten. Nosotros comunitariamente llamamos hagamos minga, juntemos las manos para que el país cambie y que los derechos de cada ciudadano siempre sean respetados. Hagamos respetar nuestros derechos, para eso necesitamos nosotros, los 5 vocales y toda la gente que trabaja en la institución, que se junten a ese trabajo, a ese sueño, que sean vigilantes, que sean críticos fuertes. Yo soy muy respetuosa de las libertades de pensamiento y de opinión, y todas las críticas serán muy bienvenidas en búsqueda de mejorar el desempeño de nuestras funciones, porque solamente con la participación activa de la ciudadanía tendremos una democracia más incluyente, solamente con la vigilancia de los ciudadanos
y de las, así como tendremos felicitaciones, los cuestionamientos, podremos construir y buscaremos ser mejores. Entonces, esta es una tarea de todos los ecuatorianos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los colectivos, porque a futuro o en la construcción de esta sociedad lo que buscamos es dejar una sociedad más igualitaria, más incluyente para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es una responsabilidad de todos. Muchas gracias, doctora Diana Tamay, y esperemos en otra oportunidad seguir dialogando. Como siempre, director. El tiempo se nos ha ido rápido. Muchas gracias a usted por su tiempo y sus palabras a la audiencia en esta mañana de hoy, sábado 4 de agosto, al cierre de Enfoque Nacional, doctora Tamay. Muy buenos días, un lindo fin de semana y estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias. Igualmente para usted, un excelente fin de semana y nos estamos retirando, Javier. Director, siempre el tiempo en radio, en la peor enemigo es oro. Los temas se quedan, pero sobre todo el tiempo lo aplasta a uno cuando hay un enfoque propositivo, director, de construcción de sociedad, de comunicación profesional, de periodismo serio, director. Como debe ser y sobre todo objetivo para que ustedes al final de la jornada saquen sus propias conclusiones. De mi parte, será hasta el día de mañana. Javier, con usted. Gracias, director. Quedamos agradecidos por el tiempo, los contactos y estaremos prestos a seguir, como siempre, con la participación activa de ustedes. Están las redes sociales abiertas. Ya viene Autonomías, la verdadera revolución, con el licenciado Julio Ayala Serra a través de la señal de Atalaya 680 AM. Hasta la vuelta.